Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast La Voz de las Manos. Todos tenemos algo que alguna vez nos ha hecho reír, llorar, emocionarnos o incluso quedarnos pensando durante varios días. A veces una simple historia puede hacernos sentir parte de otro mundo, conectarnos con personas inolvidables o dejarnos frases que nunca olvidaremos. Hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar de las películas que nos gustan, los géneros que más nos atraen y también hablaremos sobre sagas favoritas, películas que esperamos ver y cómo la música influye en cada escena para hacerlas más inolvidables. Así que pongámonos cómodos y acompáñenos en esta conversación llena de opiniones y recomendaciones. Entonces, bienvenido nuevamente a nuestro invitado, Alejo. Qué placer tenerte acá nuevamente. Muchas gracias por la invitación y bueno, esperamos que este salga mejor que la vez pasada. Así será. Bueno, vamos entonces con la primera pregunta, ¿listo? La pregunta nos la va a hacer Jenny. Cuéntanos, ¿cuál es esa pregunta que nos tienes? Bueno, chicos, entonces empecemos con cuál es o cuál, porque hay tantas opciones, cuál es tu saga de películas favoritas y por qué, qué es lo que más le gusta de ella. Entonces, vamos a empezar con nuestro invitado, Alejo. Bueno, saga de películas, creo que puedo decir que Star Wars. Me gusta mucho la creatividad que se usó para crear toda la historia, cómo se fue desarrollando a través del tiempo y sí, sobre todo la creatividad, toda la idea, cómo surgió. Eso es lo que diría que más me gusta de esa saga, pero digamos, serie de películas que no estén conectadas entre sí. Me gustan también mucho las películas de un director que se llama Christopher Nolan. Las películas que hace son muy buenas, son obras de arte espectaculares y me gusta, él hace sobre todo de ciencia ficción. Me gusta que agarra ideas así que suenan como una locura, pero los presenta de una forma que pareciera posible. Una de sus obras más reconocidas es Interstellar, precisamente por eso, porque es un viaje espacial imposible realmente, pero la forma de hacer esa película lo hizo de una forma espectacular. Wow, qué chévere, Alejo. Gracias. Ahora, Manu, cuéntanos. Bueno, sagas de películas, por ejemplo, aparte de Star Wars, que es una muy conocida, están los Avengers. Me parece que es una saga muy buena, muy conocida y que a muchos en general les gusta. Me parece una saga genial, de las mejores creo que hay. Y bueno, hablando un poquito de series, que son series ya largas, que tienen temporadas, está por ejemplo The Good Doctor. Me parece que, aunque sí es una serie, podemos decir que muy larga, es muy buena, tiene una trama muy buena, que te engancha desde el primer momento y que si te gusta te quedas ahí viendo las 7 temporadas sin darte cuenta. Entonces me parece que en especial esas dos, tanto como película como serie, me gustan mucho, que serían películas o series que me repetiría siempre. Ay, qué chévere, que siempre sean como reconfortantes para nosotros. Ahora vamos con Jero. Bueno, Jenny, a mí también me gusta mucho Star Wars. Siento que, pues, o sea, en sí, la historia es muy interesante, tanto los personajes, eh, los planetas, la coordinación en los combates, me parece que es bastante chévere. Y otra que también me gusta de películas de sagas es El planeta de los simios. Entonces, podríamos decir que aquí hay como dos como dos películas en sí, dos series, que son las originales, que son las más viejitas, y las más recientes. Entonces, personalmente me gustan un poco más las más viejitas porque son más filosóficas, te hacen pensar más. Y las más modernas son más tipo acción, que también son muy buenas. Ah, ok, Jero, qué interesante. Ahora vamos con Sammy. Bueno, Jenny, la verdad yo no es que sea mucho de ver sagas. O sea, sinceramente no suelo ver sagas. Yo soy como más de ver películas así sueltas, digamos así, individuales. Pero una saga que me vi, de hecho, hace poco y que me gustó es una que es La Gran Estafa. Yo sé que algunos de ustedes la conocen.
Y la verdad me gusta mucho por la trama, porque tiene, pues siento que tiene como estrategia, el cómo se desarrolla la película y el tema de la película, de las películas a lo largo de la historia, pues la verdad me gusta mucho y me engancho, digámoslo así, esa película. Ay, qué chévere, Sammy. Y por último, vamos con Sofía. Jenny. Bueno, últimamente me estoy viendo la saga de Marvel desde el principio, empezando desde todas las películas de Iron Man, y la verdad me está gustando demasiado. Me gusta porque cada película es como una unión, sí, es una cadena, entonces conecta con la otra. Los personajes se nota también la evolución y pues además tiene escenas de acción y todo el universo que hacen también me gusta bastante. Y me estoy viendo otra que me recomendaron por ahí, la de la saga de Star Wars. Honestamente me está gustando mucho, más de lo que esperaba. Todo el tema pues de los Jedi, las fuerzas, las batallas espaciales y el desarrollo de las películas con el crecimiento de cada personaje, pues me está gustando. Entonces diría que esas dos. Ah, qué bueno, Sofi. En lo personal, concuerdo mucho con Samara, me encantan las de la gran estafa, por la sutileza y la elegancia al cometer algo, bueno, pues no es que sea bueno, pero aún así como tan perfecto como lo que es robar, pero con diferentes intenciones y todo eso, y la unidad que se demuestra. Otra que me gusta mucho son las de Sherlock Holmes. Me gusta mucho. O sea, como esa acción, el poder de pensar, de descubrir las cosas y de dejárselo todo a la razón. Bueno, pero qué bueno que todos encontramos sagas que prácticamente nos divierten y mil veces podremos verlas y jamás nos aburriríamos. Ahora vamos a ver qué pregunta tiene Sofía para el invitado. Bueno, Alejo, la siguiente pregunta que va para ti es, ¿qué película o serie estás viendo actualmente? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, por el lado de películas, como ya dije ahorita, me gustan mucho las películas de Christopher Nolan. Y hay una sobre todo que me la he visto muchísimas, muchísimas veces y me gusta repetirla constantemente. Se llama El Origen, en inglés Inception, y es básicamente de un mundo que se crea dentro de los sueños y pues pasan muchísimas locuras ahí. Esa película me encanta, me la he visto mínimo unas 10 veces porque es una obra maestra, la historia me parece espectacular. Y también por la de Christopher Nolan, él dirigió la trilogía de las películas del Caballero de la Noche de Batman, que también me parecen muy buenas y me las estoy viendo en el momento. Por el lado de series, hay una serie también que me ha gustado mucho, es Arrow, del superhéroe, y me gusta mucho, pues obviamente por el lado de superhéroe es bastante chévere, pero también la forma en que cuentan la historia. Digamos, el origen de superhéroe es que él estuvo 5 años varado en una isla y luego volvió a su ciudad para batallar el crimen y ser el héroe. Chévere. Pero entonces lo que muestran, empiezan la historia desde que él regresa a la ciudad y poco a poco van mostrando flashbacks de lo que le pasó en estos 5 años que estuvo en la isla. Entonces vamos descubriendo su historia de lo que le pasó cuando estuvo allá y lo que le está pasando en este momento. Entonces va contando dos historias de forma paralela y pues eso lleva a muchas escenas espectaculares descubriendo lo que pasó, y conectando eso con lo que está pasando en ese momento. Por eso y pues también por bastantes conexiones con otras series del mismo universo, con Flash, que es otra serie que me vi, pues me ha parecido una muy buena serie y la recomendaría. Dale, entonces una pregunta adicional. Entre las películas y las series que nos comentaste, ¿cuál nos recomendarías? Wow, pues creo que depende un poco si a la persona le gusta más ver películas o ver series, pero digamos que siento que es un poquito más fácil ver una película, porque una serie como que es una historia que toma bastante tiempo, entonces tal vez es más fácil ver una película como que dure 2 horas y ya uno entiende la historia completa y ya. Entonces por ese lado recomendaría más las de Christopher Nolan. Ok, dale Alejo, muchas gracias. Ahora vamos con la siguiente pregunta y nos la va a hacer Sam. Bueno, muchachos, yo también tengo otra pregunta y quiero que empecemos con Alejo. Alejo,
todos tenemos un género de películas, o sea, vemos como ciertas películas que van como por el mismo tema, el mismo género. Cuéntanos, ¿cuál es tu género de películas favorito? Bueno, ya como comenté un poquito, las de, digamos, resumiendo, las de ciencia ficción y por el lado de superhéroes también. Me gustan bastante ese estilo. Listo, Alejo, muy bien, muchas gracias, qué interesante. La verdad, esas películas son chéveres. Entonces, listo, muchas gracias por tu respuesta. Manu, bueno, yo quiero que todos me cuenten cuál es su género favorito. Manu, ¿a ti qué películas, qué género de películas te gustan más? Pues a mí hay varios, pero realmente los que más en especial busco películas o series es, bueno, la ciencia ficción, que yo creo que a muchos nos gusta, pero también, por ejemplo, que tienen que ver con crimen, policíaco, ese tema o en general ese género de películas y series me parece muy interesante porque uno se siente parte de la historia, uno se siente parte del detective, de lo que se está buscando, del crimen, entonces me parece que me gusta y tiene tramas muy buenas y muy interesantes, entonces hay muchas series o películas que van ahí que en general me gustan mucho. Listo, Manu, muchas gracias. Sí, la verdad, esas películas suelen como enganchar mucho. O sea, la historia suele enganchar mucho y suelen ser también muy interesantes. Pero cuéntame qué género de películas te gusta a ti. Sí, a mí también me gusta como la ciencia ficción, también con un poquito misterio, así, suspenso, y pues poqui- un poquito de romance, en su justa medida, sin ser cursi, ¿no? Entonces, como eso. Listo, pero muchas gracias. Bueno, yo la verdad, a mí sí me gusta el romance, pues las películas de romance me gustan mucho y son como las que más suelo ver. También me gustan de suspenso, dependiendo del suspenso, me gustan porque es como que te hacen estar muy atento siempre a toda la película, como en ese espera de qué va a pasar hasta el final. Y la verdad son muy pocas las películas que me he visto de superhéroes, pero las que me he visto me han gustado mucho. Entonces la verdad también puedo decir que ese género de películas me gusta mucho. Bueno, pero yo quiero que, Sofi, cuéntame tú también qué género de películas te gusta a ti. Bueno, a mí de los géneros de películas que me gustan, em, acción, ciencia ficción y romance. Serían como esos tres, que diría que me puedo ver una película y me va a gustar, ¿sí? Serían como los que, de las películas que más puedo ver de ese género. Listo, Sofi, muchas gracias. Tienes como los gustos ahí mezcladitos de todos los que hemos dicho. Y Jenny, finalicemos contigo. Cuéntame, ¿qué género te gusta a ti? Pues a mí me gusta mucho el drama, el romance, la comedia y las películas bibliográficas, o sea, que tienen una historia por contar, algo que yo no sé y que prácticamente como que a uno le dicen una enseñanza de esas películas. Listo, Jenny, qué interesante, muchas gracias. Que, o sea, qué chévere es ver que todos tenemos como gustos tan diferentes, pero a la vez como que van mezcladitos, no sé, es chévere conocernos también un poquito más. Bueno, Jero, continúa tú con la siguiente pregunta. Muy bien, gracias a mí. Entonces, también esta es una pregunta para todos, pero bueno, primero Alejo. ¿Qué película te gustaría que tuviera una secuela? Sí, honestamente es una pregunta muy buena, pero muy difícil de contestar, porque siento que hay películas que, así, me encanta verlas, pero, o sea, disfrutaría de ver más contenido parecido a esa película como una secuela, pero es difícil a la hora de hacer una buena secuela, porque tiene que, o sea, el mejor de los casos es que supere la primera película, que sea mejor. Sin embargo, eso es complicado porque también la primera película puede ya estar a un nivel muy alto y en intentar sobrepasarla puede terminar haciendo lo contrario, ¿no? O sea, haciendo una mala secuela. Entonces, es difícil para mí, por ejemplo, películas como las que ya mencioné, Interstellar, Inception, las he disfrutado muchísimo, pero siento que están bien siendo una historia sola, o sea, sin más secuelas. Digamos, ya una película que siento que sí haría falta, sobre todo por la actuación del protagonista, sería en el caso de El sorprendente hombre araña. La actuación de Andrew Garfield como el hombre araña me pareció espectacular
y pues es una lástima que se haya cancelado la tercera película, porque siento que él entendió muy bien cómo era el personaje y sí, me gustaría que hubiera salido la tercera película con él. Vale, sí, entiendo. También comparte esa misma opinión. Muy bien, ahora Manu, ¿qué nos dices tú? Bueno, por ejemplo, la película de Michael Jackson, se supone que va a tener una secuela, pero no lo sabemos y era lo que yo hablaba a veces con una amiga. A veces era lo que decía Alejo, la secuela resulta peor que la película una, entonces siento que, aunque sería algo controversial que una película como esa de Michael Jackson tuviera una secuela, si la tuviera y fuera igual de buena que la primera, creo que serían las mejores secuelas que podrían haber. Porque la sola película en sí ya es muy buena con la historia que cuenta, entonces es cierto que si la secuela sale de la manera correcta, podría ganar muy, muy bien la secuela. Pero digamos que de otras películas, no lo sé. Creo que ya sería, bueno, increíble sería que se le den más secuelas de películas o de sagas ya de hace mucho más tiempo, que sería más difícil creo que recrearles una secuela. Vale, muy bien, Manu, gracias. A ver, personalmente, bueno, como mencioné, me gusta mucho El planeta de los simios. Y hay una película del 2001 que fue dirigida por Tim Burton, que me gusta mucho, me parece que es muy buena. O sea, no tiene mucha relación con las demás, pero me parece que como historia aparte es muy buena. Pero pues la cancelaron porque no conectó con la audiencia. Entonces, en mi caso, pues a mí me gustaría ver una segunda parte de esa película porque es que el final es muy bueno. Es muy bueno. Muy bien, ahora Sammy, ¿qué nos dices tú? Bueno, Jero, la verdad yo anteriormente dije que a mí me gustaban principalmente las películas de romance, ¿cierto? Son como las que más suelo ver. Y de hecho hay una película que me gustó mucho y que, o sea, no, yo siento que tuvo que tener otro final y que tendría que tener una secuela que es A 2 metros de ti. Yo sé que también algunas de ustedes la conocen, algunos. O sea, no, el saber que Will ya no tuvo oportunidad no me parece. Entonces, la verdad, me gustaría como ver esa secuela, qué pasó después de eso, en el caso de la vida de Estela, en el caso de, en general, qué hubiera pasado si las cosas no hubieran terminado así como terminaron en esa película. Bueno, muy bien. Muy bien. Ahora, Sophie. Jero, tendrás la misma respuesta. Bueno, Porque, no, pero una adicional. También me gustaría, aparte de 2 metros de ti, me gustaría Yo antes de ti. Me gustaría que también tuviera una secuela, porque la historia dejó pues muchas emociones. Entonces siento que sería interesante también ver cómo continúa la vida de Lou, luego pues de ya la muerte de William. Entonces sí me gustaría esa y sería muy interesante que esas dos tuvieran una secuela. ok, muy bien, gracias. Jenny, ayúdame, por favor. Y para terminar con el sufrimiento ligero, yo voy a decir exactamente lo mismo más una adicional. A 2 metros de ti, no es que necesitamos saber qué pasa con Estela, lo necesitamos, es una necesidad. Y adicional, yo quisiera la tercera película de Sherlock Holmes, porque en la segunda resulta que el protagonista sí está vivo. Y el amigo sí lo sabe, pero no sabe dónde está. Entonces, ¿qué va a pasar después? Y además que no se sabe tampoco si el antagonista murió, o sea, muchas cosas quedaron sueltas. Entonces creo que de eso también hicieron una tercera parte. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Jenny. Muy bien. Ahora seguimos con Manu. Bueno, Alejo, ya una pregunta para ti. Entonces, ¿qué importancia crees tú que tiene la música en una película? Uy, la música es una parte principal para muchas escenas de una película. Y, y sí, pues puede transmitir emociones que la escena como tal, la actuación, las luces o toda la parte visual no puede transmitir. Y pues sigo insistiendo, mi director favorito es Christopher Nolan y él ha trabajado mucho con Hans Zimmer, que me parece que es un músico espectacular, precisamente por sus trabajos en las películas de él. Y él mismo ha hecho entrevistas en las que explica cómo la composición
de una canción es influenciada por el personaje. Por ejemplo, en Interstellar dice que la canción principal, que es un tema bastante reconocido, eh, no es tan basado como en el espacio, en eso, sino del amor que le tenía un padre a su hija. Y esa es la historia del protagonista. En el caso de las películas de Batman, tiene una melodía que suena incompleta, o sea, solo son dos notas. Y dice que eso lo hizo a propósito porque la historia de ese Batman está apenas iniciando. Es como si fuera solo el inicio, no ha completado todavía esa melodía. Y sí, por eso me parece un músico espectacular. También ha trabajado con otro que se llama Ludwig Göransson en la película de Oppenheimer, me parece también un trabajo espectacular. Y pues ya por otro lado, una escena que me gusta mucho, como ya había dicho, de Star Wars, es en el episodio 6 hay una pelea de sables de luz que me parece única por la música, porque normalmente es una música intensa, rápida o incluso en silencio para destacar bien lo que está pasando, pero en esa escena no, es diferente, es una música lenta, es una música que va aumentando, se siente una melodía diferente y cuadra perfecto con la escena. Es el camino de Luke convirtiéndose en Jedi completado. Y es como justo en esa escena, esa música la hace espectacular y perfecta. Entonces diría que la música es necesaria para hacer una buena escena en una muy buena película. Sí, Alejo, eso es muy cierto y tienes mucha razón. La música lleva mucho a lo que entendemos o suponemos en una película. Entonces sí, tienes mucha razón en eso y gracias. Sofi. Bueno, muchachos, muy interesante todas sus respuestas. La verdad es uno de los podcasts que más me ha llamado la atención, uno de los episodios, me gustó. Espero que también a ustedes les haya gustado. Ahí también a los que nos están viendo, que conozcan un poquito de qué es lo que nos gusta también. Y muchas gracias, Alejo, nuevamente por estar acá en este episodio. Puede que haya otra vez que te busquemos por ahí para otro episodio. Muchas gracias. Y bueno, muchachos, este ha sido un nuevo episodio más de La Voz de las Manos y esperamos verlos en uno próximo. Adiós.